Hola, hola. Por aquí estamos. Vamos a estudiar un poco la palabra del Señor. ¿Qué tal? Si continuamos con Nehemías, busca tu Biblia y tu libreta de apuntes, porque vamos a dar inicio, vamos a ver qué nos dice el Señor en este día. Tengo capítulo 4, 5, 6. A ver si el Señor permite que en esta hora que vamos a tener por aquí podamos obviamente trabajarnos, ¿verdad? Ya yo tengo el resumen, pero no vamos a perder tiempo, vamos a dar inicio ya. Voy a bajar la cámara para que comencemos. Busca tu bebida preferida, tu café, tu té, tu agua. ¿Y qué tal si comenzamos? Vamos a ver si bajando la cámara podemos ver, ¿verdad? Lo que es nuestra libreta y aquí el revolú que yo tengo. A ver si la inclino un poquito. Creo que ahí está bien. Creo que ahí está bien. Vamos a prender luces, cámara y acción, porque estoy en un artitismo, ¿verdad? Creo que ahí sí, ¿verdad? Ya pueden ver bien. Bueno, primeramente vamos a dar gracias al Señor que nos permite un jueves más estar aquí, ¿verdad? Vamos a dar gracias reconociendo que Él es el que nos enseña a través del Espíritu Santo el estudio de su palabra. Oramos para que tú que estás de este lado, de aquel lado, y yo que estoy de este, el Señor, abra nuestro entendimiento y nos revele su palabra, reconociendo que sin Él nada somos, que Él es el Dios grande y maravilloso, que nos lleve a toda verdad, que abra el entendimiento tanto el tuyo como el mío y que sea Él guiándonos en este estudio y que nos ayude a permanecer fielmente en su palabra y sobre todo que sea el Señor aumentando nuestra fe a través del estudio de la palabra de este día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, entonces nos vamos al capítulo 4 y vamos a hablar el tema justamente precauciones contra los enemigos. Qué interesante. La semana pasada habíamos estudiado acerca de las puertas, ¿verdad? Y habíamos ya hablado de que las 9 puertas principales ya estaban construidas y que esas puertas significaban cada una algo que nos identificábamos nosotros con ella. Ahora bien, la construcción sigue porque las puertas están hechas, pero ahora va a comenzar lo que es la construcción del muro. Cuando Nehemías decide comenzar a construir, ahora aquí aparece lo que son las precauciones contra los enemigos. Comenzamos leyendo el capítulo 4 que dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Primer versículo del capítulo 4. ¿Quién es Sanballat? Sanballat es un sátrapa persa de Samaria. ¿Qué significa? Recuerden que hemos estado hablando la importancia de buscar el significado de los nombres bíblicos. Sanballat significa dominar, alguien que domina. Y sobre todo lo que quería era atraer el desánimo a través de la crítica. Él se enoja y enfurece en gran manera. Usaron que la intimidación para evitar que la obra continuara. Si seguimos leyendo, dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones
del polvo de piedras que fueron quemadas. Qué interesante, ¿eh? Si observamos aquí, el enojo era tan grande, ¿qué tanto van a construir? Pero era una manera de intimidarlo a gran escala para evitar que ellos continuaran. La naturaleza de su ataque desalentador es evidente. Usan dos tonos. Si nos fijamos aquí, escarnecedor y sarcástico. Cuando habla de escarnio de los judíos, lo habla de una manera hostil, ¿verdad? Una manera de burlarse de lo que ellos estaban construyendo. ¿No te ha pasado que a veces tú tomas, el Señor te guía por algún punto determinado y estás haciendo algo y se levantan, comienzan a levantarse los enemigos, comienzan a levantarse personas que te hablan de una manera con burla, ¿verdad? Hoy en día la gente le llama bullying. Y entonces tú dices, ¿qué pasó aquí? Y muchas veces te paras. La pregunta que ellos hacen, ¿se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? Esto quiere decir, buscarán a Dios a través de sacrificio y ellos esperan que milagrosamente se construyan los muros. ¿Levantarán ellos los muros en oración? Tiene mucho que ver con esto. Pero ellos se le olvidaban algo. Que esos muros no los estaban construyendo ellos por sí. Eso lo estaba haciendo Dios. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Ese enojo que tenían, ¿verdad? Ellos lo que querían era desanimarlos, que se desencantaran, hacer que ellos perdieran su fe. Trabajando, ¿verdad? Pero ese mismo ataque llega a la vida de nosotros como creyentes, que es legalmente liberado. Tú puedes ser desanimada y retroceder de lo que Dios ha puesto en ti. Y echar hacia atrás y pensar que no vas a poder conseguirlo. Pero aquí lo importante es esto. Que en parte hay una verdad y en parte no la hay. Por ejemplo, cuando habla de que si los judíos podrán, en cierto modo los judíos eran débiles. Ellos no tenían los materiales para terminarlo y también estaban muy débiles emocionalmente. Entonces, que es una mentira, por un lado, desalentadora, es un ataque, obviamente. Y entonces tiene algo de verdad en que los judíos eran débiles. Ahora, el detalle no es que fueran débiles o no, el detalle es que el Señor se va a glorificar en nuestra debilidad. Entonces, si tú y yo nos quedamos, ay, porque soy débil, no puedo hacerlo, pero no es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Señor, ¿verdad? Que vamos a lograrlo. Entonces, la medida de un líder es ser capaz de medir las críticas, mantenerse sensible a la voz de Dios, incluso en medio de la crítica. El desánimo es una herramienta muy poderosa, pues es lo contrario a la fe. En la medida que vas perdiendo la fe, te vas desanimando para realizar eso que el Señor quiere que tú hagas. Entonces, sé fuerte y valiente, porque Dios está contigo. Y es momento de uno pedirle al Señor en oración. Primero, pensar, observar. Cuando Dios me ha hablado de hacer algo, ¿qué voz yo escucho? ¿La voz de Dios o escucho la voz de los demás? ¿Cómo se levantan los adversarios cuando yo decido hacer la voluntad de Dios? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en mente siempre. E ir a lo que hizo Nehemías. ¿Dónde fue Nehemías? Si nos vamos al verso 4, 5 y lo buscamos por aquí, Nehemías comenzó a lo que nos toca a todos nosotros, orar. Y mientras se fue a orar, aquí dice la oración de Nehemías: oye, oh Dios,
nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. O sea, Nehemías no debatió, no lidió con los enemigos. ¿Qué hacemos tú y yo muchas veces? Nosotros de una manera muy rápida, ¿qué hacemos? Discutimos, ¿verdad? Él no lo hizo. No debatió. No formó ningún comité de que vamos a pelear, vamos a armar allí. No, él no hizo nada de eso. Se fue a orar, señores. Lo llevó a Dios en oración, que es lo que tanto tú como yo tenemos que hacer. Y es lo que menos hacemos. Y me incluyo yo, porque muchas veces viene la situación, alguien nos ataca y lo que queremos nosotros es contraatacar. Por eso es que Nehemías en la Biblia se llama el líder de los líderes. Porque un líder, en vez de atacar a su adversario, cuando le está haciendo el famoso bullying, que hoy en día de moda, o que le está metiendo presión, o que le está menospreciando por una cosa u otra, o como bien le estaban haciendo ellos, ¿verdad? El escarnio, que es de una manera burlona, hostil, hablarle, él lo llevó a oración. Entonces, mi oración que yo escribí en mi diario: Señor, ayúdame a usar la oración como el primer recurso, no como la última opción, antes las situaciones que se me presentan en la vida. Ayúdame a confiar más en ti y aumenta mi fe. Porque a la medida que el Señor aumenta nuestra fe, nos damos cuenta que si confiamos más en Él que en esa persona que nos está creando ese ataque, la pelea es de Él, no de nosotros. ¿Qué era lo que pasaba aquí? El muro lo estaba levantando Nehemías, pero por dirección del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no podía pelear con quien no tenía que pelear. No era la manera. Era ir ahora en oración delante de Dios. Y su oración es bien específica. Se airaron contra ellos, ¿verdad? Y él usa las palabras específicas al Señor. Porque se airaron contra los que edificaban. La oración le da a Dios una razón para mostrar misericordia. Nehemías reconoció que esta era la causa de Dios, no la de él. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener pendiente. ¿De quién es el problema? El Señor lo dice en su palabra: mía es la venganza. Entonces, cualquier persona que nos ataque, cualquier persona que quiera destruirnos, es irnos a oración. Es duro, sí, porque cuando nos hieren, nos duele, estamos en esta bendita carne, en esta chuleta. Pero es irnos en oración y vamos a sentir paz y el Señor se encarga solito. Yo estoy segura que cuando lo has hecho te das cuenta de la gran diferencia, ¿verdad? Entonces, dice: edificamos pues el muro. Y de nuevo ellos levantaron el ánimo. Sanbalat y Tobías seguían enojados, pero él seguía en oración. Si vamos al verso 9, a ver, vamos a voltear acá. Al verso 9, creo que lo tengo aquí, sí. Dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos que guarda contra ellos de día y de noche. O sea, esto quiere decir, yo me voy a mantener en guarda, yo me voy a mantener en oración, y yo de tanto de día como de noche, yo voy a estar presentándole mi causa al Señor, para que sea el Señor que haga lo que le toca al Señor hacer, no a mí. Si seguimos leyendo, dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, antes de entrar ahí, quiero hacerles llegar esto, que para mí es una de las mejores promesas que Nehemías tiene aquí, o
o puede ser algo que nos va a quedar a nosotros para toda la vida. Fíjense, una vez él ora, Dios permite muchas veces que los adversarios nos ataquen también. Porque cuando los adversarios nos atacan, nosotros a través de eso podemos entender que la fuerza no es nuestra, sino es de Dios. Si nosotros todo fuera color de rosa, porque bien lo dice él, en el mundo tendréis aflicciones, no temas porque yo he vencido el mundo. No todo es color de rosa, siempre vamos a tener adversarios y personas que no van a estar de acuerdo con alguna decisión que tú o yo tomemos y van a querer atacarnos. Pero nosotros tenemos que ir a donde tenemos que ir, a los pies del Señor. Entonces, la obra de Dios, ningún enemigo, si viene de parte de Dios, lo va a desbaratar. Eso podemos estar seguros. Si es algo que el Señor nos ha dado, eso es nuestro. Nadie lo va a destruir. Nehemías no pudo haber hecho mejor cosa que orar, que es lo que nos deja aquí este capítulo como ejemplo a nosotros. Estar confiado en el Señor. Él pudo haber entrado en pánico. Él pudo haber tenido miedo porque no tenían muro. Era construir un muro, solo tenían las puertas, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Se fue a donde tenía que ir. Lo que hizo fue confiar en Dios. Sabia y tranquilamente confió en Dios en medio de la tormenta. ¿Cuántas veces tú y yo estamos envueltos en una tormenta y nos agobiamos de una manera tan y tan fuerte que lo que hacemos es desfallecer, caemos, nos entristecemos, nos deprimimos de una manera increíble? Nos quedamos en la tormenta. ¿Por qué? Porque nuestros ojos no lo ponemos en quien tenemos que poner, lo que es en Jesús. Si nosotros ponemos los ojos en el Señor, Él se encargará de esa tormenta, bajarla. Él se encargará de todo lo que tiene. Y de esa manera nosotros vamos a poder obtener la victoria. Y el verso 13, que es donde quiero irme, dice, entonces, miren esto, preservar la familia. El verso 13 dice, entonces, después que él, ¿verdad? Oró, puso guarda de día y de noche, dijo el 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus, ¿qué? Espada. ¿Sabe lo que significa la espada en la Biblia? Si tú eres nuevo estudiando la palabra de Dios, la espada es la palabra de Dios. Oigan bien, abierto por familia, por espada, con lanzas y con arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis. Oigan qué cosa más hermosa. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead. ¿Por quién? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Con espada en mano y en oración. Todo el tiempo a defender lo que tenemos que defender. Lo que hoy en día se está destruyendo. Nuestra familia. Levantar oración por nuestros hijos, por nuestros esposos, por todo lo que tenemos en nuestra casa, incluyendo todas nuestras pertenencias. Porque cada día los tiempos se ponen mucho más difíciles y peores. Entonces ese es el mandato, que fíjense lo hermoso que eso está en ese verso, capítulo 4, 5. A mí me encanta. No temas. El que está con nosotros es más grande que el que está con ellos. Eso es lo que tenemos que recordar. Nehemías le recordó a ellos por qué estaban peleando, por qué ese mundo se estaba construyendo. Era específicamente para defender nuestra familia, para defender a las esposas, en ese caso a los hombres, era el mensaje, ¿verdad? Donde decía vuestras mujeres, vuestros hijos. Una vez los enemigos ven la defensa de Dios, ¿qué hacen? Retroceden hacia atrás. Una vez los enemigos ven que no pueden, porque es que Dios es más grande que todo. Entonces el enfoque está en la victoria. No, ¿qué hicieron ellos? Volvieron y continuaron construyendo el muro.
pero con la espada en la mano, con un enfoque en ese trabajo contra la fuerza maligna. Lo que nos va a nosotros a defender es estudiar la palabra, porque en la medida que yo estudio la palabra, aprendo los versos y me recuerdo, y cuando tengo que pelear cualquier victoria, recuerdo los versos bíblicos de esas promesas que Dios me está dando. Y al recordarla, ¿cómo la voy a recordar? Mientras la estudio, porque si yo no estudio la palabra, yo no voy a tener esos versos, ¿verdad? No voy a saber. Entonces, la palabra de Dios es para nosotros, el libro debe ser más importante que tú y yo leamos cada día. Edificar se hace mucho más fácil. Construir se hace mucho más fácil cuando estamos con el estudio de la palabra. Planes para mantener una defensa lista. Lo vamos a ver en el verso 19 al 23. Trompeta. Se mantienen alerta para sonar la alarma al máximo aviso. Eso lo vas a conseguir desde el verso 19 al 23. Desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, se dedicaron a las obras del Señor todo el tiempo. Ellos conservaban sus ropas puestas, porque no querían ser atrapados, desprevenidos. Siempre estaban listos ¿para qué? Para responder al sonido de la trompeta. Y ahora te lo voy a llevar al lenguaje actual, a lo que el Señor quiere, Jesús, que tú y yo aprendamos ahora. Así debemos estar tú y yo, siempre lista, vestida con la justicia de Jesucristo, vistiendo la armadura de Dios, lista para el sonido de esa trompeta final que nos reunirá con Él en su segunda venida. Ahí en Nehemías nos están dando a entender que ellos tocaban trompeta y estaban con su vestidura lista. Quiere decir, tú y yo debemos de dormir con la vestidura del Señor limpia. Nuestro vestido blanco limpio de lino. Cualquier error que hayamos cometido en el día, antes de dormir, oramos y pedimos al Señor que nos limpie. Porque tú y yo no sabemos si vamos a amanecer vivos. El ser humano hoy en día estamos viviendo como que todo está bien, todo está cool, nada pasa. No. Es que hay un día que nos vamos de aquí. Esto no es por siempre. Y qué bueno sería que el día que tú y yo no estemos aquí, podamos irnos directamente donde el Señor. Entonces, no es solamente que yo conozco al Señor y que yo creo en Dios. Es que esa vestidura tenemos que tenerla lista. Porque en su segunda venida, si aún no hemos sido muertos, se va a tocar una trompeta. Y cuando esa trompeta suene, Él va a llevarse a su iglesia. Su iglesia somos tú y yo, los que hemos creído en Él y hemos mantenido nuestras vestiduras limpias. Yo espero que hayamos aprendido un poco sobre lo que es el capítulo 4. El capítulo 5, me voy al capítulo 5, y el capítulo 5 habla de la abolición de la usura. La obra era ahora amenazada. Primero teníamos la amenaza de fuera, externa, pero ahora hay una amenaza interna, dentro de ellos mismos. La obra era amenazada internamente por conflictos económicos. Y eso lo vamos a encontrar en el 5, cuando dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de las mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Qué interesante, ¿eh? Para comer y vivir. Lo que quiere decir es que el pueblo tenía en ese momento muchas deudas. La obra se para porque ellos no tenían con qué cubrir esas necesidades. El clamor del pueblo era muy grande sobre las deudas que tenían, y las deudas eran a los mismos hermanos de ellos. La obra obviamente se detuvo, y era un problema entre el pueblo que lastimaba la unidad entre ellos, entre lo que es el pueblo de Dios. Trabajaban duro en la obra, pero no tenían para poder proveer a sus familias.
¿Qué pasaba ahí? 3 puntos importantes. Hambre. Había una hambruna que hacía que la comida fuera más cara. Qué interesante, ¿eh? Y el pueblo tenía necesidad. B, tributo e impuesto. El gobierno seguía cobrando. C, prestado. Los préstamos eran muy altos. Algunos tuvieron que entregar sus hijos como siervos para poder pagar, oigan bien, para poder pagar las deudas que tenían. Entonces, aquí no podían ellos trabajar porque cuando dentro tienes deuda, tienes problemas. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías? Nehemías se enoja. Eso lo vemos en el 4 del 7 al 11, perdón, del 5 del 7 al 11. Se enoja. Pero aquí hay 3 puntos. Meditó. Respondió a los nobles y oficiales. Y pidió les sea devuelto todo a cada uno de sus hermanos. Él mismo como gobernador no le cobraba impuestos. La oración de Nehemías, y esto es muy importante en el 5, es pidiéndole al Señor que recuerde sus buenas obras. Él no buscó alabanza de hombre por ayudar al pueblo a que pudiera recibir sus saldos por sus problemas económicos. Él no buscó que el hombre lo alabara, sino que se fue ante Dios y en su diario personal le puso al Señor que recordara a través de oración lo que él había hecho. Eso quiere decir que tú y yo podemos recordarle al Señor las obras buenas que le hemos hecho a otros mientras estamos en oración y escribirla en nuestro diario. Lo que no podemos alabarlo y comenzar a decir, porque yo lo hice, porque yo lo hice. Fíjate cómo el capítulo 4 terminó en una gran victoria, ¿verdad? Pero en el capítulo 5 surge otra situación, como es la vida. No bien terminamos una, los perritos de aquí se armaron. E inmediatamente comienzan otra. Pero ahí, pues obviamente, la devolución llegó y pudieron ellos, en el 5, termina el capítulo 5, donde Nehemías le dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Eso lo encuentras en el 5:19. Pero ahora de nuevo, en el 6, mira qué interesante es esto. Esto no se acaba nunca, como la vida misma. Las situaciones no se acaban nunca. Los ataques nunca se acaban. Maquinaciones ¿de quién? De los adversarios. De nuevo tenemos la maquinación de los adversarios. Esto no se acaba, ¿eh? Miren acá. Cuando oyeron Sanballat y Tobías, de nuevo vuelven los ataques. Y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanballat y Gesén enviaron a decirme, oigan esto, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerle mal. Y ahora habla Nehemías y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces, verso 5, Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo, y por 5ª vez con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito,
se ha oído entre las naciones y Gazmún lo dice que tú y los judíos pensáis como que se iban a rebelar, ¿verdad? Y que por eso edifica tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey. Como que él se iba a postular. ¿Ah? ¿Y no te ha pasado eso en el trabajo? En lo que haces, en un emprendimiento que tengas. Aquí la cosa se pone. En 52 días fue terminado el muro. Miren esto, una obra de Dios, porque cuando Dios manda, respalda. Nehemías es atacado aquí en 3 etapas del enemigo. Del 1 al 4, el lazo de la amistad del enemigo. Número 1, cuando oyeron, las puertas aún no estaban terminadas, pero ya ellos oyeron que el muro estaba levantado, ya le faltaban los cerrojos. El 2, ven y reunámonos. Lo dice Sanbalat y Gosén, gobernador de Samaria. Ellos no pertenecían al pueblo de Israel. Número 3, ellos habían pensado hacerle mal. Nehemías estaba equipado para ver a través de la apariencia externa. Esto tiene mucho que ver cuando alguien nos llama para un tipo de reunión X. Como tú y yo tenemos que aprender a mirar más allá, a pedir discernimiento espiritual para entender y ver las apariencias externas, porque a veces vemos una amistad muy linda y tras esa amistad hay alguien que nos quiere hacer daño. Siempre existen aquellos que son amistosos en tu cara, pero que a tus espaldas planean tu ruina, tu desastre. Ojo, también con ese cristianismo halagador de, cualquier hermano puede ser un hermano cristiano, porque yo soy cristiano, también te lo digo. Ojo con eso, ojo con eso. Pidámosle al Señor discernimiento para que sea Él que nos diga si realmente esa persona está diciéndonos lo correcto. ¿Cómo yo puedo tener discernimiento? Bueno, lo primero es conocer la palabra de Dios, porque la misma palabra se interpreta con la palabra y la palabra nos dice a nosotros, prueba los espíritus. O sea, ¿qué me está diciendo? Conocer su palabra. El discípulo llega a una madurez espiritual y va aprendiendo y el Espíritu Santo te va hablando cuando lo que esa persona te está diciendo realmente no es y es un engaño. Sin discernimiento podemos nosotros considerar la peligrosa invitación de un amigo, como es el caso de Nehemías, y caer en cualquier fatalidad, porque no tenemos discernimiento y es lo que en buen dominicano llamamos caer en un bendito gancho. Y si seguimos leyendo, fíjense lo que pasa aquí. Seguimos leyendo acá, ¿verdad? Entonces Sanbalat envió a mi criado, en la cual estaba escrito la carta, y que ha puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén. En el 8 dice, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrantaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Mira lo que él decía. De nuevo oraba. Ellos decían que se iba a debilitar. ¿Qué hacía Nehemías? Ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delai, hijo de Mehatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, oigan esto, ya este sí era del pueblo judío, o sea, era también, los otros no eran del pueblo judío, pero este sí. Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse, para salvar la vida, no entraré. Fíjense aquí.
ya hasta parte de los sacerdotes levitas le están diciendo que entre al templo. Ya se habían puesto de acuerdo, se habían unido con los otros enemigos, habían crecido más, aún la gente que estaba dentro del mismo pueblo de Dios. Y como él dice, un hombre como yo ha de huir. Él conocía el corazón de Dios y él conocía la palabra. Y sabía, número uno, que aquí esto es sumamente importante, que solo los sacerdotes podían entrar al templo. Nehemías no era sacerdote. Nehemías no podía entrar al templo. Al lugar que le estaban diciendo que entrara, él no podía entrar. Él hubiera desobedecido a Dios si entra a ese lugar. En segunda de Crónicas 26 dice, el rey Usías, que no era sacerdote, lo que era un rey, entró al templo y Dios lo golpeó con lepra. Nehemías sabía eso porque conocía la palabra. Por eso tú y yo tenemos que conocer la palabra para saber a qué lugares podemos entrar y a cuáles no. Qué podemos, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde y qué no podemos llegar. Entonces, había una falsa amistad, calumnia, falsa religión, porque la misma persona, siendo, lo llamaríamos ahora cristiano, pertenecemos a la misma iglesia. Él tenía una falsa religión porque lo quería poner en el templo para que también él cayera. Entonces, si no tenemos discernimiento y no buscamos la dirección de Dios, caemos en eso. Buscaban persuadirlo, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros, persuadir que no, para no llevarlo a la cruz, o sea, a la cruz de Cristo, a los pies de Cristo, es que tú y yo tenemos que llevar todas nuestras preocupaciones y cualquier invitación extraña o rara que nos hagan, para ver si verdaderamente eso es algo que nos conviene. Cuando Semaya le dice, reunámonos en la casa de Dios, oye, donde le hace la invitación, él sabía cómo usar palabras religiosas y persuasivas, pero seguía siendo una trampa para Nehemías. Nehemías se mantuvo valiente contra el engaño y vuelve a orar y le dice a Dios, acuérdate, Dios mío, los encomendó a Dios. No tomó él por sus manos ninguna venganza, se lo encomendó a Dios. Un falso profeta le ofreció a Nehemías una salida muy fácil, pero era un camino de miedo y desobediencia. El muro se terminó en 52 días. Tenemos nosotros idea pequeña, pero muy pequeña tenemos nosotros idea de cómo Dios quiere usarnos. Pero si nos damos cuenta y pedimos dirección de Él, el Señor nos habla, el Señor nos dice. Fíjense cómo en 52 días terminó un muro. Era un problema de 100 años. Y Dios usó un hombre como Nehemías. Y lo hicieron en menos de 2 meses. Ese mismo Dios está sentado en su trono y trabaja a través de ti y de mí en la actualidad, en el día de hoy. Ese mismo Dios es el Dios de los cielos, de la tierra. Es tu Dios. Y es el Dios que te dice, hija mía, estudia mi palabra. Búscame a través de la oración. Medita en mi palabra de día y de noche. Y cualquier problema o situación, llévala a mis pies en oración y yo te daré la respuesta. Dios te bendiga. Oramos para que el Señor nos siga guiando. Te damos gracias, Padre, por permitirnos este estudio. Gracias por permitirnos este tiempo. Bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Oramos en el santo nombre de Jesús para que tú nos dé el discernimiento necesario para que todo lo que tenemos que ver y aprender y lo que tú nos quieras enseñar podamos verlo y que sobre todo, Señor, los oídos espirituales y nuestros ojos espirituales, tú los abras para nosotros ver lo que tú quieres que veamos y escuchar lo que tú quieres que nosotros escuchamos. Te pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén
Amén. Bueno, mis niñas, Dios me las bendiga. Y nos vemos el próximo jueves, si el Señor lo permite.